estaremos acompañando en la dirección del programa la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción la licenciada Toti López Pocaterras, en los controles Marcos González, en la locución Lili Pais y quien les habla Antonio José Vargas Pacheco, certificado de locución número 54872. Esto es Publicidad entre Leyes y Emociones, les llega a ustedes gracias a el escritorio jurídico Vargas Pacheco y Asociado, construyendo soluciones alineados con la excelencia. Bienvenidos sean todos a nuestro programa Entre Leyes y Emociones. Un saludo para toda nuestra audiencia y por supuesto para nuestra queridísima Lili Pais, quien nos acompaña todos los martes a esta misma hora. Así mismo, Antonio. Feliz día a todos los oyentes. Estaremos siempre con ustedes todos los martes al mediodía, desde las 12 del mediodía hasta la 1 p.m., ofreciéndoles asesoría legal e información importante en todas las ramas del derecho y sus leyes, combinada con asesoría para el desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Lili, ¿a ti cómo te va? Bien, gracias. Sí, Lili. Muy contenta. Qué bueno, sí, aquí estamos ya preparados para llevar de una vez, después de tanto tiempo que lo habíamos pensado, el programa dedicado a estos dos delitos, el secuestro y la extorsión, que son tan importantes hoy en día aquí en Venezuela porque se han convertido en un flagelo que atacan a toda la comunidad y a toda la sociedad venezolana. 3. Efectivamente, Antonio, hoy martes, ya iniciando la semana, arrancamos con todo. Tenemos mucho que compartirles sobre este tema en esta hora de programación. Así es, Lili. Y lo primero que tenemos que saber es que el secuestro no es un delito originario de Venezuela, sino es un delito que los delincuentes venezolanos copiaron de países como México y Colombia, en los cuales siempre ha existido el secuestro. Fue en los años 70, en el año 1976, cuando hubo oficialmente el primer secuestro en Venezuela, cuando secuestraron a un estadounidense llamado William Niehaus, que era presidente de una compañía llamada la Owen Illinois. A partir de ese momento se puso, digamos, en práctica el delito del secuestro, sobre todo en los estados fronterizos, el Táchira, Zulia y Apure, y eran perpetrados en contra de ganaderos adinerados, y posteriormente a eso la delincuencia común trajo a las zonas urbanas este delito por considerarlo muy rentable. Es un delito que lleva poco tiempo perpetrarlo y obtienen de esa manera jugosas ganancias. Incluso cobran en moneda extranjera. El secuestro es el delito que más ha crecido en Venezuela en los últimos años. Y la extorsión es la modalidad criminal que mayor auge tiene en Latinoamérica. Son delitos que en muchos ámbitos y legislaciones se relacionan entre sí, pero son bastante diferentes. Pueden ser frecuentes los casos de extorsiones basados en amenazas de secuestro y también pueden ser frecuentes los secuestros que se hacen en cumplimiento de las amenazas que han hecho los delincuentes. Algunas grandes bandas delictivas operan en Caracas, en el oriente del país, en el occidente, y hay hasta en algunas poblaciones se han hecho una cultura, digamos, del secuestro, ya que hay personas, hay poblaciones que le dan benevolencia a los secuestros, ya que operan delincuentes que parecieran ser los Robin Hood modernos, ya que al obtener las ganancias que producen estos delitos, entonces colaboran con las poblaciones que tienen hambre y miseria, y se ha convertido en una especie de la economía de ciertas poblaciones en Venezuela. Existen múltiples variedades de secuestro, según los organismos internacionales: los secuestros con fines de extorsión, con fines políticos, los secuestros entre grupos delictivos, dentro de ellos los secuestros vinculados a disputas familiares, con fines de explotación sexual, simulados o fraudulentos, es decir, los autosecuestros, y los que más operan en Venezuela son los secuestros express, secuestro virtual y la venta de víctimas de secuestro. El secuestro virtual en Latinoamérica, y especialmente en el país que nos ocupa, que es Venezuela, si bien ocurre en cualquiera de las modalidades, solo dos de ellas alcanzan cuantitativamente proporciones alarmantes. Uno es el secuestro con fines de extorsión,
al que llamaremos secuestro extorsivo, y el secuestro exprés. El secuestro exprés es aquel que cometen los delincuentes y que no dura más de 24 horas. Privan de libertad a una persona, la trasladan a un lugar o la ruletean durante toda una noche, cobran un rescate y liberan a la víctima antes de cumplirse 24 horas. Por eso se llama secuestro exprés. Nosotros aquí en este programa vamos a dar unas indicaciones, ¿verdad? Unas recomendaciones para que la comunidad sepa qué hacer si es víctima de un secuestro, y para que los familiares de las víctimas sepan qué hacer a la hora de un secuestro. Primero que nada, ¿qué deben hacer los familiares de las víctimas de un secuestro? Denunciar el hecho ante el CONAS más cercano o ante la División Antiextorsión y Secuestro del 6CPC. El CONAS es el Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, que antes se llamaba el Grupo GAES. Debemos ser discretos sobre el suceso. Dichos organismos, tanto el CONAS como el 6CPC, van a suministrar especialistas en el proceso de negociación, y se recomienda que un solo miembro de la familia tome el mando en el proceso. Debemos evitar la fuga de información, no realizar investigación alguna en forma personal, no dejarse influenciar por rumores, no tomar decisiones precipitadas y en ningún momento pagar rescate por ningún motivo, y no dejarse asesorar por agentes o negociadores privados. Esas son las recomendaciones que da el 6CPC y que da el CONAS. De igual forma, se ofrecen medidas preventivas en caso de extorsión. ¿Qué debemos hacer en caso de extorsión? En caso de recibir llamadas de supuestas promociones comerciales, bancos encuestadores o programas de televisión, nunca se debe proporcionar datos familiares, laborales o de ingresos económicos a propiedades. Nosotros recomendamos instalar un identificador de llamadas en su casa, así sabrá quién llama, y recomendamos que sea cauteloso al contestar los números desconocidos. Generalmente los extorsionadores son personas cercanas que buscan aprovecharse de los que conocen de sus víctimas, así que tomen las previsiones necesarias. Ahora bien, ¿qué hacer en caso de extorsión? No se deje intimidar, controle la situación. Los extorsionadores siempre realizarán algunas exigencias que en la mayoría de los casos es dinero. No se deje sorprender, simule que hay una interferencia en la llamada y corte la misma, así tendrá tiempo para actuar. No tome decisiones sin evaluar los riesgos. Jamás acepte la exigencia inicial, no proporcione ningún tipo de información al delincuente y llame desde un teléfono móvil a los números del contacto del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional o a la División Antiextorsión y Secuestro del 6CPC. Ahora bien, ¿qué hacer en caso de un secuestro? ¿Qué hacer en caso de que nosotros somos víctimas de un secuestro? Bueno, primero que nada, debemos hacer todo lo posible por permanecer serenos. Eso no es muy fácil que digamos, pero debemos tratar de mantenernos serenos. No debemos intentar identificar a nuestros secuestradores, porque nos puede costar la vida. Tampoco debemos intentar escapar y debemos tratar de establecer a través de la conversación una relación con los victimarios para evitar agresiones de esa manera y salir lo mejor librados posible. No seamos víctimas más de la extorsión y del secuestro. Denuncie ante las autoridades del 6CPC y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. En el programa de hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Fermín Mármol García, criminalista, asesor de riesgo y especialista en materia de extorsión y secuestro. Pero vamos primero a una pausa musical y al regreso estaremos con él. Estamos de vuelta con Entre Leyes y Emociones. Estamos de vuelta en nuestro programa Entre Leyes y Emociones por Radio Sintonía 1420 AM con nuestra queridísima Lili Pais, y tenemos en línea al doctor Fermín Mármol García, especialista en materia de extorsión y secuestro, criminalista, jefe de cátedra, profesor universitario. Buenos días, buenas tardes, doctor Fermín Mármol García. Bueno, es para mí un placer estar con
usted con su equipo, con los radioescuchas, para tratar estos temas tan complejos como son los temas de crimen y violencia en el país. Sí, doctor, dígame, ¿cómo le parece a usted que viene el auge del secuestro y la extorsión en Venezuela en el año 2018? ¿Ha crecido o ha reducido el número de delitos de este tipo? Sí, es una pregunta que frecuentemente nos hacen y es una pregunta que merece una pequeña explicación. Lo ideal para saber si un tipo delictual aumenta o disminuye en un país es consolidar la denuncia ciudadana. Pero en países como el nuestro, como Venezuela, en países latinoamericanos, no basta solamente el tener el consolidado de denuncias e interponer la ciudadanía ante las instituciones. También hace falta acompañarla de la encuesta de victimización nacional. Por lo tanto, en Venezuela tenemos una visión parcial, que es la denuncia ciudadana, más no tenemos la encuesta de victimización social, que, bueno, es pieza fundamental para saber qué es lo que está pasando en el país. Si solo tomamos en cuenta la denuncia, nosotros pudiéramos decir que en los primeros 8 meses del año 2018, el secuestro tiene una tendencia a la disminución. Sin embargo, la buena noticia de esos 8 primeros meses, que hay un descenso importante que supera el 30%, se ha visto un poco empañado en el mes de octubre, toda vez que ha habido un incremento significativo de la modalidad delictiva. No sabemos aún qué puede suceder en el mes de noviembre y diciembre y cómo va a terminar el balance total del año 2018, pero creo que el esfuerzo de los 8 meses iniciales del año se ha visto empañado, sin lugar a dudas, por la actividad de finales de septiembre y el mes de noviembre. ¿A qué atribuye usted la causa de que en los últimos 2 meses haya repuntado de nuevo el delito? Es indudable que aún no hemos podido golpear a las bandas criminales que tienen control territorial en el país. Y creemos nosotros que la reagrupación de la banda criminal que opera en la Cota 905, el municipio Libertador, así como también una banda criminal de personas que operan en la parroquia 23 de enero y que están afectando a algunas urbanizaciones de Caracas, puede ser la causa por la cual ha aumentado el secuestro, insisto, a finales de septiembre y en el mes de octubre. Creo que no somos constantes en golpear y en desmantelar bandas criminales y permitimos que se reagrupen, se reformulen, y tenemos que acabar de una vez por todas con esas políticas de pacificación, esos planes que dieron nacimientos a las zonas de paz, donde las autoridades tienen que coordinar antes de entrar a determinadas zonas, como por ejemplo, insisto, en la Cota 905. Ya, y en cuanto a los equipos tecnológicos que se les han suministrado a los organismos competentes como la División Antiextorsión y Secuestro del 6CPC o el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, ¿qué puede usted decirnos acerca de ellos? Pues cuentan con la tecnología necesaria, están bien equipados, sabemos que en materia, digamos, de los recursos humanos están muy bien entrenados dichos funcionarios, pero habría que preguntarse si cuentan con los equipos suficientes para poder combatir ese flagelo. También una interesante pregunta. Yo sí creo que hay mística, hay profesionalismo, hay buen entrenamiento y hay mucho conocimiento en los hombres y mujeres que pertenecen a antiextorsión y secuestros del 6CPC y por supuesto los oficiales y suboficiales que están en el CONAS de la Guardia Nacional. Yo sí creo que hay mística, hay talento. Sin embargo, creo que sigue en minusvalía el tema tecnológico. Por ejemplo, hace falta que estas unidades élite tengan visores nocturnos, hace falta que estas unidades élite tengan detectores térmicos, hace falta que estas unidades élite inclusive tengan una aeronave tipo helicóptero para hacer persecuciones en tiempo real. Yo siempre me he preguntado cómo es posible que una metrópolis como Caracas no tenga un patrullaje constante de un helicóptero en las noches, como algunas metrópolis en países desarrollados. Yo creo que aún nos falta por comprender que la seguridad es costosa, no caro. Sabemos que no funciona, pero la seguridad es costosa, necesita mucha inversión tecnológica y nuestros cuerpos de seguridad
realmente viven realmente los avatares de no tener el equipamiento y las sedes dignas que se merecen. Ya, ¿y qué opina usted el delito que se ha ido incrementando también en el eje de Miranda, Barlovento, El Guapo, Río Chico y toda esa zona de Oriente? Yo le agradezco mucho esa pregunta, porque me permite decir que en Venezuela tenemos demasiadas estructuras de delincuencia organizada operando en el territorio. En Venezuela tenemos una estructura criminal que hemos llamado las megabandas criminales, que específicamente operan en la Troncal 9 del estado Miranda, una de ellas, no la única. Hay otra megabanda en Aragua, hay otra megabanda en Guárico, hay otras 2 megabandas en el estado Bolívar. Lo malo de las estructuras de delincuencia organizada que se dedican a delitos violentos es que pasan a tener control territorial. Y en Venezuela, por un lado, tenemos megabandas criminales, pero también tenemos colectivos armados y violentos, pero también tenemos a los boliches o Frente Bolivariano de Liberación de Occidente, que son estructuras de delincuencia organizada patrias, locales, nacionales, y solo operan ese tipo de estructuras, así como también las extranjeras de Colombia y Brasil, cuando lamentablemente no tenemos una mano muy dura, muy firme, muy justa contra el crimen y la violencia. A ese tipo de estructuras criminales no podemos darle justificación por problemas económicos o pobreza. No, la pobreza y los problemas económicos generan otro tipo de crímenes. El crimen de delincuencia organizada se debe a debilidad en nuestras instituciones que por acciones o omisiones permitieron eso. Sí, sí. Y hay otro tema que me preocupa muchísimo, es el tema de que en algunas poblaciones ya que están inmersas, digamos, en la pobreza, se ha visto con beneplácito a delincuentes que realizan este tipo de delitos, porque ellos, digamos, que llevan, así sea digamos, un beneficio económico a las comunidades, pues, de manera que los ven así como los han llamado los Robin Hood de estos tiempos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted sobre eso? Sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más empobrecidas del interior de la República, las megabandas criminales, los colectivos armados que puedan hacer vidas allí, van a asistir muchas veces a la comunidad que se ve beneficiado de alguna manera por las actividades criminales, pero también paga un alto precio al vivir bajo las normas que impone esta organización criminal, incluyendo a las niñas y adolescentes de familias que, bueno, son tomadas por estos vapores. Eso ocurre en Venezuela, ya ocurrió en México, en Colombia, en Centroamérica. Ahora nos toca a Venezuela vivir este flagelo del crimen. Sí, la criminalidad gana espacios muchas veces a la fuerza, pero también gana espacios ayudando a determinadas personas, a determinadas comunidades. Y eso realmente es algo que tenemos que extirpar, porque el Estado venezolano, de corte nacional, estatal y municipal, no se desconcentra. Nosotros hablamos del plan OLHP como plan de seguridad que invadía las zonas populares para desmantelar bandas criminales. Bueno, ese plan, sin desconcentrar el poder público que invada el tejido popular, no tiene ningún sentido, como si se hizo en las favelas de Brasil. Y bueno, hay tanto por hacer, hay tanto que rectificar en políticas públicas contra el crimen y violencia, que bien vale la pena conformar equipos de talento nacional que sean capaces de lograr éxitos donde han habido fracasos, ¿no? Sí, doctor, completamente de acuerdo. Y en cuanto al delito de extorsión, por lo menos, ¿cómo se explica que allá se cometan delitos de extorsión desde las cárceles? ¿Cómo es posible que los delincuentes tengan teléfonos y tengan sistemas de tecnología con los cuales cometen delitos en contra de la ciudadanía? Sí, ciertamente el delito de extorsión es un delito en aumento, es un delito que genera zozobra e intranquilidad a la gran familia venezolana. Algunos ya están vacunados con relación a ese tipo de pescas milagrosas que se realizan con la extorsión, pero en un país con altos niveles de homicidio, con altos niveles de secuestro, la extorsión tiene un caldo de cultivo ideal para, bueno,
dañar patrimonialmente a la gran familia venezolana. Y la mayoría de las extorsiones, tal vez superando el 80%, son llamadas que se emiten desde los centros penitenciarios. Y no comprendemos cómo, si en Venezuela existe una ley debidamente publicada en la Gaceta Oficial que obliga a colocar equipos tecnológicos que limiten las señales telefónicas e internet en las cárceles venezolanas, es decir, los inhibidores no se hayan colocado en todas las cárceles del país. Realmente es una ley de la República que tampoco ha logrado que se cumpla con lo que reza, a pesar de que es un instrumento legal que votaron las dos bancadas, la de la Alternativa Democrática y la del PSUV, que es la única ley que se aprobó con la nueva Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea que inició su ejercicio en enero del 2016, y no se ha logrado que esa ley se cumpla. Es realmente lastimoso porque países como, por ejemplo, en Centroamérica, cumplen a cabalidad leyes como ese tipo. Correcto, estamos transmitiendo desde el Radio Sintonía 1420 el programa Entre Leyes y Emociones. Una tienda, miles de soluciones, pinta casas. Ubícanos en Caracas, en la avenida Río de Janeiro, Las Mercedes. Pinta casas. En el año 2009. Entonces aquí hay una pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad en que este flagelo se haya proliferado y vaya en aumento? ¿Son los organismos preventivos que ya sabemos que están haciendo, digamos, los organismos como el Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional y la División Antiextorsión y Secuestro, que a mi juicio han cumplido un buen papel a pesar de la falta de tecnología que tienen? ¿No también tiene que ver esto con más bien la administración de justicia en los tribunales de la República? Quiero contestar primero con una frase que puede lucir un tanto filosófica, porque proviene de los griegos, siglos antes de Jesús de Nazaret. Los griegos decían que si no tenemos claro la lógica de lo correcto, no nos quejemos de las lógicas de las consecuencias. Yo creo que Venezuela se desdibujó de tal manera que no sabemos algunas veces quiénes son los buenos y malos. Lo digo por el policía uniformado honesto, por el policía de investigación criminal honesto, por el fiscal del Ministerio Público honesto, por el juez honesto. ¿Quiénes son los buenos o malos en Venezuela? Los colectivos armados y violentos tienen patente de corso para delinquir. Los boliches tienen patente de corso para delinquir. Los pseudosindicatos mineros tienen patente de corso para delinquir o no. Entonces, si usted no tiene claro de quiénes son los que vas a perseguir, vas a someter y vas a juzgar, la lógica de las consecuencias está muy maltrecha, y yo creo que es parte de lo que hay que rescatar en el país. Estás en sintonía de Entre Leyes y Emociones con Lili Pais y Antonio Vargas Pacheco. Y estamos de regreso en nuestro programa Entre Leyes y Emociones con el abogado Antonio José Vargas Pacheco y la coach motivacional Lili Pais por la Radio Sintonía 1420, abordando un tema muy interesante como lo es el de los delitos de extorsión y secuestro. Vamos a darle un pase a nuestra queridísima Lili Pais, quien nos va a asesorar en materia emocional, psicológica y espiritual. Lili. ¿Qué tal? Bueno, sí, mira, efectivamente, Antonio, definitivamente qué interesante toda esta información. Bueno, muy buena entrevista del doctor Fermín. Me parece muy interesante todo lo que informó como servicio a la comunidad. Me parece excelente. Sí. Este servicio. Definitivamente sí. Este es un tema que atañe a muchas personas, pero aquí hay que recalcar algo, ¿no? Sí. Antonio, mira, el tema de la extorsión son individuos que definitivamente crecen en un ambiente súper disfuncional, ¿no? Claro. Uno de los factores que determinan la personalidad del secuestrador, Uh-huh. es uno de los primeros factores, pues, que influencia y determina la personalidad de alguien que se dedica a este tipo de crimen, es en el medio ambiente donde se formó y desarrolló
tanto en lo familiar como también en el ambiente social. Claro. ¿Ok? Entonces, también desde el punto de vista de su historia y desde el punto de vista cultural influyen en su comportamiento. ¿Ok? Entonces son individuos que han tenido experiencias negativas, o sea, a nivel emocional, a nivel personales, ¿no? Que experimentaron desde niños o en su adolescencia, internalizaron estas experiencias negativas que determinaron su comportamiento y su tendencia a la violación de las normas sociales que regulan en su comunidad. Entonces no estamos hablando porque un criminal nace, crece, y dependiendo del ambiente donde se desarrolle, pues ahí va a ser influenciado, ¿no? su manera de vivir, ¿no? Lógicamente. Quiero también aclarar algo, ¿no, Antonio? Mira que es muy importante aclarar algo. Ajá. No necesariamente en los ambientes de familias o personas de bajos recursos determinan la personalidad de un secuestrador. Aunque no es el común denominador, estas conductas también han provenido de jóvenes de familias económicamente estables o acomodadas, pero que son familias disfuncionales, y como resultado estos chicos han sufrido de abandono, falta de formación, atención y descuido por parte de sus padres. O sea que nadie se hace delincuente de gratis. Yo me recordé del caso Vega, fue creo que en los años 70 y pico, ¿no, Antonio? Sí, no sé si tú recuerdas el caso Vega. Sí, cómo no, yo lo recuerdo. ¿Sí? Sí, yo lo recuerdo, y justamente, precisamente fue el padre del entrevistado Fermín Mármol García, el padre de nombre Fermín Mármol León, quien llevó la investigación e incluso hizo un libro muy famoso que se llamó 4 crímenes, 4 poderes, pues. ¿Cómo fue exactamente ese caso? Ese caso justamente proviene lo realizaron unos jóvenes que venían provenientes de familias acomodadas, ¿no? Tengo entendido. Sí, de lo que yo me informé, ¿no? Sí, jóvenes de la sociedad caraqueña, pues de clase media y clase alta de la sociedad caraqueña, que estuvieron involucrados. Incluso se habló que había sido un autosecuestro, pues, sí, o un secuestro simulado, para obtener de sus familiares un beneficio económico, pues, y ahí está lo que tú planteas, pues, la disfunción, ¿no? Por haber sido, me imagino, criados en esos ambientes disfuncionales, ¿no? De abandono, exacto. Con respecto a los ambientes sociales, también estos ambientes, por su condicionamiento, influyen en la persona, ¿verdad? Dependiendo del ambiente social también, en la persona, tanto en la forma consciente como de una forma inconsciente. También predisponen a una persona a actuar y pensar de una determinada manera en particular. O sea, hay una influencia en el ambiente social. Estos medios ambientes sociales influirán más en los adolescentes, ya que es la etapa de definir y afianzar más su personalidad, porque son bastante vulnerables e influenciables. Ok, entonces confirmo que las personas dedicadas a este delito son procedentes de familias disfuncionales, y muchos de ellos quienes, con la intención de aumentar su apreciación económica, se involucran en el negocio del secuestro. ¿Ok? Claro. Muchos de ellos son personas que han sufrido ciertos tipos de abuso en algún momento de su vida, buscando con este comportamiento recuperar el control alguna vez perdido. Entonces, al haber crecido en un ambiente hostil, crecen sin estructuras, sin bases morales, sin valores ni ética. Entonces, de ahí es que sale la personalidad del secuestrador, ¿ok? Y como se mencionó, existen varios tipos de secuestradores, ¿no? Claro. Incluso hay secuestradores. Entonces dependerá del modo en que operan y con quiénes se juntan, si es por delincuencia común o por narcotráfico, o por la guerrilla, etcétera. Hay una cantidad de causas, ¿no? De diferentes tipos de secuestro, incluso los de tipo secuestro político, pues. Hay secuestros de tinte político, pues, para llamarla. Correcto. Sí.
Ahora, Lili, ¿qué puedes tú opinarnos en cuanto a las terapias que debe necesitar una persona que fue víctima de un secuestro? Bueno, mira, básicamente las características, yo voy a mencionar algunas características del secuestrador o el extorsionador, ¿no? Tienen una característica que son impersonales, no se conectan fácilmente con los... Voy a leerlo corto, ¿no? Son impersonales, no se conectan fácilmente con los otros y siempre buscan su beneficio. Suelen elegir extorsionar porque se hacen sentir el poder, ¿no? Porque les hace sentir poder. Controlar a otras personas es algo así, es algo que casi siempre anhelan. Y bien interesante esto, ¿no? En la mayoría de los casos, los captores disfrutan de la influencia física y psicológica, dándole una sensación de dominio sobre el entorno. Claro. La personalidad del secuestrador se asocia con la falta de empatía, es decir, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, obviamente. En el caso de los secuestradores intelectuales, presentan rasgos narcisistas predominantes, no tienen capacidad de formarse juicios objetivos sobre la realidad de su entorno, viven una vida de fantasía exaltadas. Mira la cantidad de síntomas, ¿no? De características. Sienten un deseo intenso de ser admirados y universalmente amados. O sea, son muy carentes. Esa gente que se forma y se dirige hacia la parte criminal son gente muy carentes de estructura, de atención emocionalmente hablando, ¿no? Creen que la comunidad se va a poner en pie de guerra para respaldarlos en sus demandas, y necesariamente sufren de una desilusión cuando sus apremiantes llamados no producen la respuesta esperada. Sufren de agresividad, egocentrismo, indiferencia afectiva y la manifestación de conductas antisociales. O sea, al disponer totalmente de la libertad, la integridad y la vida misma de la víctima, el delincuente exhibe violencia con objeto de demostrar su fuerza y su decisión de destruir frente a la desprotección de la víctima. Entonces son síntomas, características de los que tienen esta tendencia a secuestrar, a extorsionar, ¿no? Bien interesante la parte psicológica de ellos, ¿no? Voy a hablar ahora, me voy a enfocar en cuanto a la víctima, la persona que ha sido víctima del secuestro. Correcto. ¿No? Cuando una persona es víctima de un secuestro, puede tardar varios años en recuperarse, Antonio, esto es estadístico, ¿ok? Puede tardar varios años en recuperarse de lo que se conoce como el síndrome de estrés postraumático. Claro. ¿Okay? ¿De qué se trata esta condición? Bueno, ¿quiénes la padecen? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo pueden curarse? Bueno, se estima que sin importar la edad o el sexo, 3 de cada 10 víctimas o testigos directos de un hecho violento que causa horror extremo, como el caso de la tortura, o la violación, secuestros, desastres naturales o accidentes, pueden sufrir el síndrome de estrés postraumático. Wow. O sea, esto lo sufre una persona que ha sido víctima de secuestro, que es un cuadro que incluye alteraciones que impiden la reintegración social de la persona. Para una víctima, lo más difícil es superar, o sea, crea un trauma grande, ¿no? Para la víctima es dejar de pensar que le va a volver a pasar, o sea, porque se vuelven compulsivos con el pensamiento que les puede volver a pasar, o sea, quedan paranoicos, afectados, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Sí, paranoicos, exactamente. ¿Cuáles son los síntomas? Sufren de irritabilidad, reacciones violentas, dificultades para trabajar o mantener relaciones sociales, imágenes recurrentes que no pueden evitarse. Las personas acosadas por estos recuerdos, sea en forma de imágenes, sonidos, olores o sentimientos, por lo general creen que el suceso traumático va volviendo a ocurrir. Pérdida de contacto con la realidad, vivencia recurrente del suceso traumático que puede durar unos segundos, horas o muy raramente días enteros, miedo, obsesiones,
dificultades para dormir, comer, salir y desarrollar sus actividades cotidianas. Pueden llegar a tener delirios de persecución o llegar al suicidio, o sea que es tan importante. Gravísimo, pues. La persona, sí, gravísimo, cuando muchas personas que han sido secuestradas por largo tiempo son las más afectadas, ¿no? Ataques de pánico, Lili. Los ataques de pánico, mucho miedo, como lo mencionaste antes, paranoia, todas esas cosas, ¿no? O sea que hay un daño grave psicológico en la personalidad. Lo hay. Y sobre todo si son adolescentes, o sea, la víctima que es adolescente queda mucho más afectado que una persona inclusive adulta, ¿no? Sí. Va a creer que cualquier individuo que lo está viendo o que lo está queriendo hacer daño, o sea, quedan tocados pues emocionalmente, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar uno de estos síntomas, ¿no? De este resultado de haber sido víctima del secuestro o de la extorsión, ¿no? Básicamente del secuestro. Para tratar de sobreponerse, la víctima requerirá de terapias psicológicas y, en los casos más drásticos, de medicamentos. Estamos hablando de que deben de buscar ayuda profesional, terapéutica, psicológica profesional, ¿ok? Y ahí les indicarán cuál es el nivel del trauma, porque si es necesario los deben de medicar dependiendo del trauma, ¿no? En situaciones más graves el medicamento apoya porque baja la ansiedad del individuo, entonces se puede empezar a hacer dinámicas de relajación por parte del paciente para que empiece a liberar sus ansiedades, para que empiece a liberar sus miedos y para que empiece a desechar todo aquello que pensó, que sintió y se imaginó, ¿ok? Las familias de las víctimas de secuestro también son afectadas y esto pues, muy poca gente lo habla y esto hay que recalcarlo. Aunque no viven directamente el secuestro, los familiares de las víctimas también deben de llevar un tratamiento psicológico adecuado porque pueden resultar afectados de manera importante. Pero además cometer uno de los errores más comunes con la víctima, que es hablar del tema y repetir y hablar del tema constantemente. O sea, y esto lastima mucho a la persona que fue secuestrada, ¿ok? Entonces, lo que hay que evitar es estar repitiendo y hablando del secuestro. Esto va directamente consejo con el familiar. Lo otro, mi recomendación a los familiares es mejor evitar en lo posible hablar del tema, como ya lo acabo de decir. El proceso, Antonio, fíjate que el proceso de recuperación del secuestro puede durar varios años, ¿ok? En muchos casos no es muy fácil de recuperarse en corto tiempo. Hasta que la víctima pueda salir de su casa de su casa o del trabajo sin sentir miedo. Eso sería lo ideal con las terapias, ¿no? Pero dependerá mucho de su personalidad y su fortaleza mental. Eso tiene mucho que ver dependiendo de cada persona, ¿no? Cómo absorba, cómo reciba ese tipo de tratamiento psicológico y emocional. Entonces, Antonio, mi recomendación es definitivamente que la gente busque ayuda profesional. Sí, Lili, muchas gracias por tus recomendaciones. Sí, y una recomendación más es que tomemos en cuenta que nosotros como sociedad debemos involucrarnos un poco más en el tema de estar más conscientes de que esa gente que se forma de una manera delincuencial, de una manera criminal, son personas que nacen no necesariamente, como mucha gente piensa, mala semilla, no necesariamente. Son mucha gente que ha sido influenciada por esos medios ambientes negativos, traumáticos, y crecen con esa inconsciencia, con falta de valores, con falta de principios, con falta de formación cívica, ¿no? Que no tienen ningún tipo de orientación, ningún tipo de ejemplo para formarse de una manera con valores y con principios. Entonces hay que tomar mucho en cuenta lo que se debe hacer, sobre todo en los sitios donde
hay una, ¿cómo que se llama? Un ambiente propicio a que se formen este tipo de individuos con estas tendencias violentas, criminales. Okay. Antonio. Sí, muchas gracias, Lili, por tu exposición, muy útil. Y a mí me gustaría también mencionar que la ley contra el secuestro y la extorsión establece que el Estado promoverá el desarrollo de programas y de asistencia psicológica y psiquiátrica con el fin de lograr su recuperación integral a las personas víctimas de extorsión y de secuestro, sin perjuicio de la asistencia psicológica y psiquiátrica a que tengan derecho el secuestrado o la secuestrada y su núcleo familiar durante o después del secuestro. Pero habría que preguntarle a los organismos competentes que han adelantado en ese aspecto, porque la ley fue promulgada en el año 2009 y yo tengo la impresión de que en materia de asistencia psicológica y psiquiátrica no estamos muy adelantados, que digamos. En definitiva, es importantísimo que el gobierno tome medidas contundentes y que le dé un mensaje claro a los delincuentes de que el delito de extorsión y el delito de secuestro no paga, no es rentable en Venezuela y que se debe castigar, prevenir y sancionar a aquellas personas que tratan y cometen este tipo de delitos. Y por supuesto, Antonio, tomar en cuenta y pedir al gobierno que se enfoque en crear instituciones donde se les pueda proveer esa formación moral y cívica a toda esa gente, toda esa adolescente, de todos esos barrios, de todos esos ambientes donde se desarrolla la delincuencia juvenil, porque desde ahí es que nace la delincuencia, desde ahí, desde la formación del adolescente. Entonces es muy importante crear instituciones donde promuevan estos valores y estos principios que se han perdido y que se pueden rescatar en forma de prevención, para prevenir que sigan evolucionando y creciendo, o mejor dicho, creciendo este tipo de ambientes antisociales en nuestra sociedad. Antonio. Sí, Lili, y así hemos llegado al final de nuestro programa Entre Leyes y Emociones. Les estuvimos acompañando en la dirección del programa con la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción la licenciada Toti López Pocaterra, en los controles Marcos González, en la locución Lili Pais y quien les habla Antonio José Vargas Pacheco, certificado de locución número 54872. Hasta el próximo programa, el martes a la misma hora, y recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram, Facebook y Twitter, Entre Leyes y Emociones. Muchas gracias. Sintonía 1420 AM presentó Entre Leyes y Emociones con Lili Pais y Antonio Vargas Pacheco.